Bueno, hermanos, empezamos la semana pasada un tema. Déjenme ver aquí dónde me quedé, porque sí, el tema se titula Un viejo hombre y una vieja esperanza. Esta es la segunda parte. Los niños van a salir con su maestra, perdón. Un viejo hombre y una vieja esperanza. Estamos hablando de este anciano llamado Simeón. Vamos a dar lectura entonces al pasaje de donde partimos. Hoy vamos a ver la segunda parte. Dice Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. Por favor, buscamos en nuestras Biblias. Lucas capítulo 2, verso 25 al 32. Es un pasaje conocido, es un pasaje de los evangelios, pero como todo lo que está en la palabra, es rico en enseñanzas. Muy bien, parece que estamos ahí. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, ustedes recordarán, hermanos, que la semana pasada nos introdujimos con una descripción del carácter de Simeón, que dijimos lo que dice aquí, que era de un carácter justo y piadoso. ¿Recuerdan? Eso lo dijimos solo en la introducción. Y luego después abordamos el primer punto, que fue la esperanza de Simeón. Eso fue lo único que vimos la semana pasada, que está en el versículo 25 también. ¿Cuál es la esperanza o cuál era la esperanza de Simeón? Que esperaba la consolación de Israel y que traducido esto, que quiere decir que estaba esperando al Salvador, estaba esperando que Cristo, el ungido, el Salvador, se manifestara. Bueno, dijimos también algo importante, que desde Eva, nuestra madre Eva, hasta Simeón, todos esperaron esa consolación en Cristo. Y es cierto, aunque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, sí, a los que lo recibimos, y ahí nos incluimos nosotros, a los que creímos en su nombre, nos dio precisamente el privilegio, la bendición, el poder de ser llamados hijos de Dios, lo cual, hermanos, no sé para usted, pero yo creo que es la más grande consolación que tenemos, ¿sí o no? Es una bendición, hermanos, haber recibido a Cristo, conocido al Señor. Esto es el consuelo de nuestra alma. Bueno, también dijimos que aunque la consolación esperada ya vino y tuvo su cumplimiento, nosotros ahora también esperamos el regreso de Cristo. Y mientras esperamos, también esperamos en Él. ¿Por qué esperamos en Él? Bueno, cuando en toda lucha, problema y dificultad nosotros nos refugiamos en Él, dijimos, eso es esperar en Cristo. Así que esperamos que regrese, pero esperamos en Él en toda prueba y dificultad. Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora pues, hermanos, vamos a abordar el siguiente punto,
que es el cumplimiento de la esperanza. Por ahí puse yo el subtítulo o el segundo punto, más bien el cumplimiento de esta esperanza que Simeón tenía en su corazón. Y vamos a ver, yo quiero empezar con esta pregunta, hermanos. Según leemos, ¿acaso Simeón esperó en vano? ¿Esperaría Simeón en vano, hermanos? Pues yo creo que no, porque aquí está el relato completo. Él esperaba la consolación y obtuvo la consolación que esperaba. Mire, a mí me gusta echar a volar la imaginación cuando leo la escritura, porque imaginemos, hermanos, la figura de Simeón. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría esta mañana, hermanos? Yo creo que probablemente fue al templo caminando con dificultad porque era un hombre anciano y tal vez se decía en su corazón otro día más de espera, otro día más de espera. Tal vez en momentos se sentía triste y desilusionado. Sus ojos cuando llegó al templo posiblemente buscaban sin sosiego, sin descanso, buscaban al Salvador y no encontraba lo que buscaba. Él quería ver y no podía ver lo que quería ver. Deseaba saber y no sabía. En sus momentos de incredulidad, hermanos, yo creo que se sentía igual que los profetas antiguos, las familias de Israel, y se decía posiblemente que tendría que esperar mucho tiempo más y tendría que buscar, pero tal vez él en su incredulidad, en momentos de incredulidad, decía que no encontraría lo que la promesa le decía. Sin embargo, hermanos, la promesa que se le había hecho lo hacía volver cada día al templo, donde se supone, escuche bien esto, donde se supone, hermanos, que encontramos y podemos ver al Señor. Nunca subestime, hermano, por favor, la bendición que conlleva congregarse. Nunca subestime, nunca vea como poca cosa el congregarnos. Simeón encontró el cumplimiento de la promesa en un lugar como este, hermano. ¿Tiene peticiones en su corazón? ¿Ha esperado usted por una respuesta de parte de Dios? Dios puede responder en cualquier parte, es cierto, Dios está en todo lugar, es cierto. Pero hermano, este preciso lugar donde hoy nos encontramos contiene, hermano, por lo que nosotros leemos, hermano, una bendición expresa para todo aquel que busca incansablemente el rostro del Señor. Créalo, por favor. Dice el versículo 26, Lucas 2:26, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y entonces podemos imaginar lo que vio, hermanos, ese día. Ahí estaba una mujer con un niño en sus brazos. Ahora, imagine usted esto. Esto no era inusual. Ver a mujeres, a matrimonios con hijos en sus brazos, hermano, no era inusual en el templo, pero ese bebé de brazos no era igual a otros muchos que eran presentados y traídos al templo. En ese momento, si usaba bastón Simeón, yo creo que no necesitó su bastón para apoyarse, yo creo que lo aventó al suelo y con ambos brazos tomó al niño, como dice el versículo 28, él le tomó en sus brazos. ¿Se imagina usted esa experiencia? Yo creo, hermano, que debe de haber tomado al niño con temblor, más que por su vejez, por la emoción, hermanos. Imagínese usted esta experiencia maravillosa. Y yo creo que María no tuvo miedo de confiarle a su niño. Yo cuando escribía esto, yo dije, no, 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 yo cuando llegue al cielo, yo le voy a preguntar a Simeón cómo fue esa experiencia de tomar al Salvador en sus brazos. Hermano,
Experiencia maravillosa. Podemos hablar de las experiencias de muchos, hermano. De Juan que se recostó en el pecho, de Elías que oró y hizo descender lluvia, fuego, lo que usted quiera de cualquier personaje. Pero mire a este anciano hombre que parece, hermano, que pudiera pasar desapercibido. Tomó al Salvador en sus brazos, hermano. Lo tuvo en sus brazos. Qué maravilla, qué experiencia de verdad, hermanos. Yo creo que este anciano hombre se sintió joven en este momento, tan joven como hacía 30 años cuando caminaba a paso ligero por las calles de Jerusalén. Podemos imaginar esto, hermanos. Sus ojos despiden, yo creo, gozo, sus labios hablan versos como el coro de los ángeles. Por eso dice en el versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. A este viejo hombre, hermanos. O usted dígame si pudiera haber habido un día mejor, más glorioso, más bendecido que este. Yo creo que hubo un día igualmente glorioso, pero hubo una variante. El único día más glorioso que este para este hombre fue cuando él murió y en vez de él recibir al Señor en sus brazos, fue recibido él por los brazos del Salvador. No hay más que esa variante, pero qué maravilla, hermanos. Creo que, hermanos, cuando él pasó a los brazos del Salvador, él dijo, Señor, ahora tú me recibes a mí. Yo te recibí un día allá abajo en el templo y ahora tú me recibes a mí. Ahora pues, hermanos, la pregunta obligada es, porque el tema es acerca de el cumplimiento de la esperanza. Se desilusionaría Simeón, hermanos, en el objeto de su búsqueda. Se desilusionó Simeón. No, hermanos, no recibió desilusión. Respondió Jesús a su esperanza. Sí, hermanos, es la respuesta. Y retamos a cualquier persona aquí o en el ancho mundo que niegue lo que aquí ahora afirmamos. Ciertamente, hermanos, hay dulce consolación bendita en Cristo Jesús para todo el pueblo de Dios, para todo el que está en Cristo. Yo no sé cómo todavía, hermanos, hay personas necias, tontas, que pueden decir que el evangelio no es consolador, que Cristo no es consolador. La mayor parte de ellos han dicho, es que es una religión para viejos, esa es una religión para los ignorantes, es una religión para los moribundos y enfermos. No saben que se llega el día en que todos estos viejos o posiblemente estaremos enfermos y llegaremos a estar moribundos y entonces necesitarán un consuelo que Cristo, solamente Cristo puede dar. Así que aquí vamos para las personas que nos escuchan en el video. Si tú eres un oyente escéptico, racionalista, incrédulo o lo que seas, déjame hablarte de los creyentes en tiempos de persecución. Te invito a que mires en la Biblia el rostro de Esteban, iluminado por la misma gloria del cielo mientras lo apedreaban. Investiga inclusive, si no quieres saber nada de la Biblia, investiga en la historia y ve los tiempos del potro, de la tortura, del sufrimiento, los tiempos del cepo y de la Inquisición. Porque hay registros históricos acerca de los mártires que aplaudían en las mismas llamas de la hoguera. Hay registros y estos registros dicen que aún mientras sus miembros ardían, podían cantar alabanzas y cánticos mientras su cuerpo se convertía en ceniza. Miren, aunque nosotros no leamos la Biblia, la historia descubre que muy a menudo, muy frecuentemente, los que sufren más son también los que experimentan mayor gozo. Los que sufren en Cristo, a esto me refiero.
son los que experimentan mayor gozo. Y cuando a los creyentes daban cadenas de hierro en sus brazos, tenía cadenas de oro y de honor en sus cuellos. Cuando a los creyentes les amontonaban reproches y acusaciones sobre sus nombres, Dios amontonó consuelos en sus almas. Esto está escrito en la misma historia universal. El pueblo cristiano, por medio de mártires y confesores, muestra al ancho mundo nuestra profesión, que puede apagar la llama, arrebatar la cura del potro, eliminar el tormento de la rueda, que puede cantar en la prisión, que puede reír alegremente y hacer que nuestros corazones libres y sin prisiones atraviesen las barras del calabozo y vuelen a lo alto cantando salmos a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es la consolación del pueblo de Dios. Esta consolación se llama Cristo. Se llama Cristo. Pero el infiel dirá, no, pues es que esos son momentos de excitación para los atormentados. Todos los que están a punto de morir sufren cierta excitación y reciben un golpe de valentía. Mentiras. Hace unos días, hermano, en un programa estaba viendo, a mí me gusta ver algunos programas de investigación. Hay un programa que se llama The ID, y ahí se presentó, no estoy seguro del dato, lo busqué, pero no lo pude encontrar ya después. Pero no se me olvidó lo que vi en el programa. Dice que uno de los primeros hombres que fueron expuestos o que fueron muertos en la silla eléctrica, a uno le decían el monstruo de Texas o algo así. Había matado a muchas personas. Y dicen que era un hombre frío, que lo trataron psiquiatras y psicólogos, que era un hombre frío, que no tenía sentimientos. Pero ¿sabe qué, hermano? Inclusive pasaron el video cuando lo llevaban, hermano, a su muerte, al cadalso. Hermano, lloraba como un niño, arrastraba los pies, pataleaba, porque no hay esperanza para el pecador. Pero para el creyente, qué dulce consolación, hermanos, porque Cristo es nuestra consolación. Miren, hay gente que dice, no, hombre, estos ejemplos de los mártires cristianos no son válidos. Pues yo te digo, ven aquí, incrédulo, y déjame mostrarte a los cristianos hoy en la vida cotidiana, vida ordinaria. Si no quieres mártires tampoco, déjame te presento a los cristianos comunes, como tú mismo. A un esposo que aunque acaba de regresar del funeral de su mujer, Jehová dio y Jehová quitó, nombre de Jehová, bendito. Pero tú lo mismo, amigo, si perdiste a tu mujer, una madre también cuyo hijo amó, cuando a su querido hijo dirá, Dios ha hecho todas las cosas bien. Es duro separarme de entregué al Señor. ¿Podrías hacer eso tú, amigo? Que me escuchas, que hablaría también de algún comerciante a quien la ruina lo ha hundido en un instante y ha sido llevado a la pobreza. Pero ¿sabes qué? Lo vas a observar, elevar sus manos al cielo y clamar junto con Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo y más, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Podrías decir tú lo mismo? ¿Podrías tú decir lo mismo? No me respondas, porque yo sé que no puedes y a lo mejor no quieres, pero yo te puedo asegurar que hay consolación para el pueblo de Dios. Hay consolación para el cristiano y ustedes, pueblo amado de Dios. Ante mí mismo y ante ustedes he dicho estos ejemplos que son reales y ustedes lo saben. Así que, hermanos, no avergoncemos al Dios de toda consolación. Digo esto porque si no sobrellevamos bien las tribulaciones,
si no honramos nuestra fe en aquel que conoce nuestras penas y dolores, pero que es capaz de consolar, deberíamos ya, hermanos, a aprender a decir como Job: he aquí, aunque él me matare, dice Job 13:15, en él esperaré. Tenemos que llegar a este punto, hermanos, como cristianos. Y si no llegamos, y si todavía nos da temor decir con seriedad y con fe estas palabras, hermano, es porque no estamos refugiándonos en Cristo Jesús como debiéramos. Es porque no tenemos a Cristo como nuestro consolador verdadero. Aprendámoslo ya, hermanos. No sea que la prueba y el dolor toque a nuestra puerta y nos encontremos sin esperanza. Cuidado, hermanos. Ay, pastor, usted puede decir, es que no es fácil esto que usted dice hoy. No, hermanos, pero yo creo que será para gloria de Cristo y de su evangelio que nos permita hacer cosas que no son fáciles, ¿no cree? Eso será para gloria del Señor. Tiene fuerza en su palabra. Alabemos a Dios que por su influencia bendita y con la ayuda del Espíritu nos permita soportar pruebas en las que otros hermanos se hunden. Yo le pregunto, Simeón, hermano, le pasaron los años, le pasó no sé cuándo y a qué edad recibió la promesa de que vería al Consolador de Israel. ¿Usted cree que fue fácil esperar para Simeón? ¿Usted cree que en los años amontonados sobre él, hermano, no lo hacían dudar en ocasiones como mencioné? Pero su esperanza dio resultados. Porque ¿sabe qué? Hermanos, en el Espíritu no hay falla. En la palabra de Dios no hay margen de error. Dice Lucas 2:27, movido por el Espíritu, dice, vino al templo. Queridos hermanos, la consolación más grande y probatoria para nosotros será en aquel momento del día de nuestra partida de este mundo, la cual deberá ser como, ¿cómo piensa usted, hermanos, que va a morir? ¿Cómo imagina? ¿Cómo imagina usted que va a morir? Que va a morir en la desesperación, faltándole el aire, ¿cómo? Hermano, yo quiero decirle que hay cristianos que piensan que inclusive, déjeme decirle, esto causa risa, más por los tiempos que vivimos. Pero quiero decirle que hay cristianos que piensan que o tienen temor de morirse y luego despertar en el ataúd bajo tierra y que van a aruñar y que les va a faltar el. He oído a cristianos, hermano, hablar de esto. Se lo digo con toda seriedad. ¿Cómo pensamos que irá a ser nuestra muerte, hermanos? ¿Cómo pensamos? Yo creo que para el creyente que tiene a Cristo como el consuelo de su alma, el día que Dios nos llame a cuentas, tendrá que ser como estar sentados a la orilla del río con los pies en el agua, esperando solamente que el Salvador atraviese el río, nos tienda la mano y nos acompañe, o más bien nosotros lo acompañemos a Él. Eso tiene que ser, hermano, la muerte del creyente. Eso tiene que ser con anhelo apacible en nuestra vida, con la mano firme del Señor, hermano, en nuestra mano, nos ayudará a cruzar el río. ¿Lo cree así? Mire, ver morir a un cristiano debiera ser la cosa más noble sobre la tierra. De verdad se lo digo. Ver morir a un cristiano debiera ser la cosa más noble sobre la tierra. Pues ahí, es ahí cuando un santo termina su labor para recibir su recompensa. Es ahí cuando el creyente va de los conflictos a sus triunfos. La magnífica opulencia, escuche esto, y suntuosidad de los príncipes en comparación a ese día nuestro, hermano, va a ser como nada, va a ser como nada. La gloria misma del sol cuando se pone no podrá ser comparada con la luz celestial que iluminará nuestra alma conforme se separa
de este cuerpo maltrecho. Escúchelo, de verdad, hermano, de verdad. Porque en ese día vamos a ser conducidos a la magnífica presencia del Señor. Hermanos, pudiéramos contar muchos testimonios de creyentes que en la hora de su muerte hablaron de la vida verdadera. El día más oscuro, la luz de Dios les resplandeció, y que en el día de la tristeza, el lloro y el lamento, hubo grande consuelo. Podemos contar muchos testimonios. Y voy a concluir este segundo punto, hermanos, diciendo que nosotros que estamos vivos, nunca sabremos el completo valor de la consolación de Jesús hasta que lleguemos a nuestro lecho de muerte. Y entonces encontraremos que Él es un Cristo bendito y un gran consuelo del alma. Y hermanos, en ese instante que será breve, porque pasaremos, hermano, de un momento de este mundo a la eternidad, en ese día, en ese instante, reconoceremos que Cristo verdaderamente es el consuelo de nuestra alma. Y voy a hacer otra vez a ti que me escuchas una última invitación en este punto, porque todavía hay más para ti y para mí. Yo te invito a que asistas cuando tengas oportunidad a un funeral donde la muerte ha trabajado, al funeral de un verdadero creyente, porque si observas bien, aunque tú no ames la doctrina y forma de vida de los cristianos, si eres y observas bien, terminarás como este profeta o pseudo profeta llamado Balaam, y que dijo, cuando miró al pueblo que era consolado por Dios, que era sostenido por Dios, en el libro de Números, capítulo 23, versículo 9 y 10, dijo, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. ¿Y qué miró Balaam, hermanos? ¿Qué miró Balaam? Dice, he aquí un pueblo que habitará confiado, no será contado, no es igual a las otras naciones. Versículo 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Y termina, hermano, diciendo este hombre, diciendo, muera yo la muerte de los justos y mi postrimería sea como la de ellos, como la suya. Balaam, hermano, cuando vio al pueblo y mostró Dios a ese pueblo confiado, consolado, bendito, aunque en el desierto, pero hermanos, sostenido por la diestra del Todopoderoso, este profeta que puesto decir mal, lo único que vio, hermano, fue bendición y sintió deseos de ser como ese pueblo. No lo logró, hermano. No lo logró porque persistió en su pecado. Ojalá, amigo, que me escuchas, si asistes a un funeral y eres observador y eres sincero, como ya dije, puedas tener el deseo de tener la misma consolación que nosotros los creyentes tenemos. Que Dios sea una dulce consolación para nosotros. Pasemos al tercer punto, último punto, que es la explicación de esa consolación. Déjenme ver, hermanos, si puedo mostrar que hay consolación y explicarles en qué consiste la consolación del creyente. Sería 3.1 ahí, porque es el punto número 3. Diría que hay consolación en primer lugar en las doctrinas de la Biblia, hermanos. ¿Por qué decimos que tenemos consolación nosotros? Porque tenemos este bendito libro y aquí tenemos consuelo. Hermanos, debemos amar, debemos amar una religión, por así decirlo, una profesión de fe que sea doctrinal, que sea doctrinal. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil creer en algunos creyentes que dicen que no tienen un credo o una doctrina en especial. Es decir, si alguien no tiene o no le ha alcanzado después de un tiempo de congregarse en algún lugar
lo necesario para reunir un conjunto de ideas, principios, convicciones. Ese creyente da mucho que pensar. Yo estoy de acuerdo en que una persona que acaba de conocer a Cristo no sepa decir lo que cree, ¿verdad? Eso es normal, eso es lógico. Si alguien acaba de empezar en la carrera cristiana, pues no va a poder expresar, no sabe lo que cree. Es como aquel ciego que Jesús sanó, ¿verdad? Dijo, Señor, señores, le dijeron los fariseos, ¿quién te sanó? ¿Quién es? ¿Sabes que el que te sanó está en pecado? Dijo, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Eso está bien, decíamos en unos sermones atrás, para un recién convertido, pero no para un creyente que tiene años. Pero ¿qué escucha ese creyente? Yo creo que uno de los problemas más serios de las iglesias de nuestro tiempo, las iglesias contemporáneas, es eso, que no hay, son iglesias no doctrinales, no hay doctrina, hermanos. Por lo tanto, no hay convicciones serias, no hay principios. Y esos creyentes no solamente dan mucho que pensar, sino mucho que decir también. Por ejemplo, hermanos, cuando un creyente dice, yo no soy bautista, no soy metodista, no soy presbiteriano, tampoco soy de asambleas de Dios, no soy ni siquiera independiente, por mencionar algunas denominaciones. Está diciendo, en otras palabras, que es un liberal. ¿Qué es un liberal? Por decirlo de la manera más amable, porque esa postura, le voy a decir qué es. Esa postura es solamente el permiso o tal vez el hábito que reclama estar en desacuerdo con todo el mundo y pertenecer a ese tipo de personas que están muy llenas de prejuicios y que son nada tolerantes, hermano, para con los demás. No se les puede llamar más que liberales. Hay ciertos creyentes, si se les puede llamar así, que se siguen a sí mismos. ¿Sabía usted eso? Y por lo tanto son los únicos miembros de su denominación. Se oye muy curioso, pero es la realidad. Son la denominación más pequeña, ¿verdad?, del mundo, porque nomás ellos son los únicos miembros, porque ellos son los únicos que creen así. Nadie, no están de acuerdo con nadie, sino consigo mismos. Y aunque pareciera que es muy, ¿cuántos de nosotros hemos oído muchas veces, hermano? Y parece, estas frases parecen muy cristianas, ¿verdad? No, yo no pertenezco a ninguna denominación porque yo sigo a Cristo. Y decimos, híjole, no, qué tremenda frase, ¿verdad? Pero si le escarbamos poquito, hermano, si le escarbamos poquito, habría que ver qué significa para esa persona seguir a Cristo. ¿Sí? Porque muy posiblemente si juntáramos a varias de esas personas, el resultado final es que terminarían formando una nueva denominación con sus propias reglas, con sus propias normas de fe, con sus propias doctrinas. Ahora bien, estos grupos, bajo las normas y doctrinas bíblicas, pueden ser discriminados, discernidos, distinguidos, conocidos como iglesias cristianas de cierta denominación o en su defecto como sectas. Hermano, ahorita está en boga, ya vio las noticias, en boga otra vez el tema de la secta. A mí se me hace un nudo en la garganta y en el estómago y en el corazón. Ahora que en las noticias está saliendo y luego se me hace nudo porque pues los comentaristas y noticiosos no saben discernir entre una secta y una iglesia. Y dicen, la iglesia de la luz del mundo. Acaban de meter, ¿verdad?, a la mamá de Nazón, Joaquín García, también a la cárcel y a otro miembro, y agarraron a 37 hombres, ¿verdad?, practicando con armas. Y por cierto, los acaban de soltar, ya los soltaron. No sé si se dieron cuenta, ya los soltaron. Pero lo que me molesta y a lo que voy es que dicen que es una iglesia evangélica. Imagínense en las noticias. Hermano, pero nosotros sabemos, por lo que la escritura dice y por lo que ellos proclaman como parte de su doctrina, que no es una iglesia, es una secta totalmente. Y eso aplica, hermanos, si habláramos de esos individuos que no encuentran una sola iglesia donde congregarse en toda una ciudad.
esa persona también es un sectario, una sectaria. Porque sectario, hermano, la palabra secta quiere decir división, apartarse, eso es lo que quiere decirse. ¿Por qué no encuentran a veces? Todos conocemos a una persona así. Personas que estuvieron con nosotros, se congregaron a lo mejor años y de repente decidieron y dijeron, mejor en mi casa, yo solito, porque no estoy de acuerdo con esto, ni con esto, ni con esto, ni con esto. Hermanos, pero que no haya una sola iglesia que llene el ojo de un creyente. Pues qué clase de creyentes es, ¿verdad? Esa persona no es un creyente, más bien debe contársele como un separatista, un sectario. Y yo sé, hermanos, que no es fácil encontrar una iglesia doctrinal hoy en día. Pero, hermano, no encontrar una en toda una ciudad como Chihuahua, por ejemplo, o en Juárez, donde hay una en cada esquina, hermano. Entonces, a veces algo pasa, hermano. Nosotros debemos dar gracias a Dios, y me refiero a los creyentes verdaderos, no a a la congregación, al taller del maestro, porque sería jactancioso decirlo. A los verdaderos creyentes, nosotros deberíamos dar gracias a Dios, hermanos, por pertenecer a una iglesia, a una congregación doctrinal, que tenemos bases y fundamentos bíblicos. Yo no me avergüenzo, por si ustedes están preguntando, ¿y nosotros qué somos, hermano? ¿De a quién pertenecemos? Yo no tengo empacho, no me avergüenzo, ni tengo problema de decir públicamente que mis raíces las tengo en la denominación de las Asambleas de Dios. Muchos de ustedes vienen también de ahí. Nací y viví por 16 años, hermanos, en la organización. Y aunque ya no pertenezca a las asambleas de Dios desde hace más de 21 años, y aunque no crea ahorita o piense igual ahora acerca de algunas de sus formas de doctrina, hermanos, no me avergüenza decirlo. Ahí eché raíces, ahí fui enseñado. Pero de esto, hermanos, se desprende que parte de mi doctrina y de mis enseñanzas para ustedes sea de alguna manera arminiana, y que yo básicamente difiero en algunas cosas en cuanto al calvinismo, en que principalmente creo que el hombre tiene la capacidad o libertad de aceptar o rechazar el regalo de la salvación ofrecido por Dios a todos los hombres. Pero no desprecio ni condeno a los que creen como calvinistas, sino que solamente pretendo y quiero aprobar y así enseñar aquellas doctrinas que considero no acordes a las escrituras. Inclusive, hermano, yo soy tolerante con alguien que dice, no, no, es que si Dios te salvó, para siempre serás salvo. Bueno, créelo. Yo no quiero enseñar eso, no puedo enseñar eso, porque creo que eso es motivo para que muchos desistan de la fe. Pero no lo condeno a tal persona. Y hablando de la escritura, hermanos, nosotros debemos de saber que esa debe ser precisamente la que rija nuestra vida, la escritura, como decíamos ahorita. ¿Por qué? Porque el margen de error es nulo. No hay margen de error, y por lo tanto nuestra esperanza y nuestro consuelo están seguros, hermanos. Todo creyente verdadero, pues, debe tener un credo, es decir, creer en algo. Y entre más seguridad se tenga en el credo, es bíblico, mayor será su propia satisfacción, bendición y consuelo. Hermanos, en las dudas, en la oscuridad, en la desconfianza, no puede haber consolación. Las vagas fantasías del incrédulo, cuando divaga, como dijo un pastor, en las apreciaciones y resoluciones que provienen de mentes calenturientas, porque esos son las doctrinas humanas. Frente a alguien, hermano, le pegó una calentura y se le ocurre decir, hermano, que Dios dijo que nunca le pereció. ¿Usted está dispuesto a creer eso? O a creer, hermano, a la palabra de Dios. Digo, este hermano, este pastor dijo, mentes calenturientas, dice, que sacan estas cosas. Y eso es real, hermano. Es decir, ¿cómo confiar en doctrinas, hermanos, informales? ¿Cómo confiar en apreciaciones dignas de una película de Hollywood? Y luego esas doctrinas, hermanos, humanas,
de mentes calenturientas, decíamos, incorporarlas a la santa iglesia de Cristo. ¿Le gustaría, hermano? Eso es lo que está pasando en la dichosa secta esa, hermano, y no es la única, hay muchas que, hermano, profesan exactamente lo mismo. Doctrinas hermano, imaginativas. Y a lo mejor usted dice, hermano, ese es un tema viejo, ¿sí? Ya muy conocido. Pues déjeme decirle que al contrario, porque según la Escritura y el Espíritu Santo, estas cosas serían manifestaciones de nuestros tiempos, tal como Pablo se lo anuncia a Timoteo. O más bien, como Pablo aclara, el Espíritu lo anuncia. Primera carta a Timoteo, usted conoce este pasaje, capítulo 4, versículo 1 hasta el 7, pero vamos por partes. Dice, ¿quién dice? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que, hermanos, el otro día alguien me preguntaba y me decía, hermano, ¿cómo está eso? Dice, cuando alguien dice está predicando y predicando y predicando, si se puede llamar predicación también, doctrinas equivocadas, mentiras, sueños ilusos, mentiras. Dice, y pasa el tiempo y pasa el tiempo y siguen hablando y predicando y enseñando falsedades. Dice, ¿qué pasará? Le dije, yo siempre he dicho que después de un tiempo pasan de ser mentiras a un espíritu demoníaco, a un espíritu de mentira. Y la gente que al principio fue tolerante, dando oído a esas cosas, son cautivados y enredados no solamente porque, mire, hermanos, no nos engañemos. Hay gente, hermano, en las iglesias o en ciertas iglesias que están oyendo o que están siendo entretenidos para no meternos, hermano, en conflictos. Y cuando uno los enfrenta y les dice, ¿y por qué no sales de ahí? Dicen, es que es muy cómodo, me queda la iglesia muy cerca de la casa. Entonces, si te enseñan mentiras y vanidades y fábulas y cuentos, no importa, con tal de que no te incomodes. Eso es lo que me estás diciendo. Eso es lo que dice mucha gente. Es que tengo muchos años asistiendo ahí y puede haber mil excusas. Pero la realidad, hermanos, es que a veces una artimaña humana se puede convertir, como dice aquí, en doctrinas de demonios. Se le da oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y aquí entra más en materia Pablo o el Espíritu, dice el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entiéndase, hermanos, nosotros no odiamos a los católicos romanos y si usted siente que los odia, está mal. Yo no odio, si usted me ha escuchado hablar en contra de la Iglesia Católica Romana, yo no hablo en contra de los hombres. Aborrecemos toda enseñanza. Ahí sí, con todas las letras. Aborrecemos toda enseñanza, prohibición y doctrina que no es escritural, que no viene de Dios. Así es esto. Sigue diciendo, versículo 4. ¿Por qué? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias. 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 6. Si esto enseñas, dice a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Nutrido con qué? Con las palabras, dice, de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, nosotros amamos la doctrina que viene de Dios. ¿Por qué? Porque es sumamente confiable. Hermanos, si yo no tuviera este libro, yo no me atrevería a pararme en este lugar. Sería, hermano, una locura pararse en este lugar si nosotros no conociéramos estas líneas. Sería, hermano, terrible. Nosotros amamos la doctrina que viene de Dios
porque es sumamente confiable y desechamos todo lo demás porque es increíble. ¿Qué quiere decir increíble? Que no se puede creer. Es infinito, es inconcebible, etcétera. Así que dice el Espíritu, o dice Pablo en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad. Esto no era esto lo que hacía Simeón, hermano. No era esto lo que realmente amaba y hacía Simeón. Desechó todo, desechó desesperanza, desechó dudas, desechó la tardanza y esperó lo que Dios había prometido. Y en esa esperanza de lo que Dios le había dicho, encontró la consolación bendita en Cristo Jesús. Hermanos, yo creo que hay consolación para nosotros en la sustancia de creer, en la sustancia de la fe. Que tenemos una fuerte consolación y creemos evidente por la fe, aún aquellas cosas no vistas, que es cuando donde más nos juzgan, ¿verdad? En aquello que tenemos fe, en lo que no hemos visto, en lo que no hemos recibido, dicen, estás loco, yo no voy a estar perdiendo el tiempo. Si vida y no saben, hermano, palabra de Dios así enseña. Dice Hebreos 11:1. Usted conoce el verso, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí está parada nuestra vida, la vida del creyente. Ahora, esta fe pudiera ser reprochada, como ya dije, como de tonta, de ciega, de ilusa. Pero esto no es así, hermanos, porque tenemos testimonios fehacientes y suficientes de otros, además de Simeón, que no fueron defraudados, sino consolados por creer esto mismo que nosotros hoy abrazamos para nuestra consolación. ¿Por qué digo esto? Porque la escritura lo dice enseguida, Hebreos 11:2, hablando de la fe, dice que por ella alcanzar un buen testimonio los antiguos. O sea, como dicen otras versiones, mire cómo dice la Biblia las Américas, esta sí la tenemos por ahí. Porque por la fe, dice, recibieron aprobación los antiguos, los que fueron antes que nosotros, hermano, por la fe recibieron el palomazo, dijeron, bien hicieron ustedes en creer. La Biblia de Dios habla hoy, dice, nuestros antepasados fueron aprobados por Dios porque tuvieron fe. Así que, hermanos, yo le pregunto, si usted tiene una receta de un guiso y que le sale a usted pero perfectamente delicioso, no se le abre el apetito, todavía falta, para que vaya y coma. Pero si usted tiene la receta de su abuela, que le dio la receta para que hiciera un guiso sumamente delicioso, sería un error, no quiere decir, no, pues sí, está muy rico, pero yo le voy a poner este camote en vez de papa y en vez de carne le voy a poner en vez de carne de res le voy a poner carne de conejo. Hermano, sería una locura. Nosotros tenemos pruebas fehacientes de que la fe de Cristo, de que esperar en Él, de que refugiarnos en el Señor, hermano, da resultados. Si me da tiempo y todos los que han sido antes de nosotros tienen la prueban. Así que iglesia de Cristo, las ideas y doctrinas humanas, por más buena intención que tengan, son demasiado etéreas. ¿Qué quiere decir? Demasiado volátiles para atraparlas y convertirlas en una realidad consoladora. Pero el ancla que tenemos en las promesas bíblicas es segura y es firme. Demos gracias a Dios, hermanos, que la fe que hemos recibido en las doctrinas puede ser moldeada en verdades teológicas, en doctrinas que pueden ser explicadas en palabras tan sencillas que la gente común las puede entender y ser consoladas por ellas. Hermanos, ¿ustedes creen que la hermana Esmeralda, ustedes creen que la gente allá en la sierra por 30 y tantos años, hermano, que escuchó nuestra predicación, no nuestra predicación, el evangelio de Cristo, hermano, estuvo ahí reunida por tantos años, 33 años, hermano, nomás
por comodidad, por gusto, irse a meter 2 horas a un templecito. No, hermanos, porque la fe en la doctrina de Cristo se convierte en realidades consoladoras para el creyente. Y tenemos muchos testimonios que yo en ciertas predicaciones les he contado, como los que nos contó la madre de nuestra hermana Esmeralda, la hermana Toña, algunos de ustedes la conocieron. Cómo Dios en ocasiones sanó un barbecho, un terreno, hermano, donde la mitad era de su suegra y la mitad era de ella. Y el barbecho, el maíz estaba lleno de gusanos, de una plaga ese año. Y ese barbecho, pues nomás ellas sabían que la mitad era de una y de otra, no había una barra ni nada, había que las dividiera. Nomás ellas sabían de dónde a dónde pertenecía su terreno. Y la hermana un día llegó a la iglesia y dijo, hermanos, ayúdenme a orar porque hay una plaga. Y la gente allá come de la tierra, hermano, no es como aquí. Oramos. La hermana tuvo fe, agarró, hermano, las doctrinas donde dice que Dios puede responder a su pueblo y puede sanar nuestra tierra. Hasta lo cantamos el domingo pasado. Y un día llegó la hermana llorando, casi brincando de gozo y diciendo, hermanos, Dios sanó mi barbecho. Pero hermano, no era todo. El punto es que Dios había sanado exactamente su barbecho y el de la suegra no, estaba lleno de gusanos. ¿Cómo podemos explicar eso? Hermano, en Cristo hay consolación, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay respuesta para el pueblo de Dios. Los demás no podemos responder por los demás. Hermanos, demos gracias a Dios. Y le digo, hermanos, demos gracias a Dios que la fe que hemos recibido puede ser moldeada en doctrina, doctrinas que pueden ser explicadas en palabras tan sencillas que la gente común las puede entender y ser consolados por ellas. Y le voy a dar un tip así. Desconfíe, hermano, de esta teología que requiere títulos, maestrías y doctorados para poder entenderlas. Desconfíe de ese tipo de enseñanzas. Si a usted le dice, no, es que mira, este versículo tienes que entenderlo así, tienes que aprender griego y hebreo, porque es la única forma de entenderlo. Sáquese, el evangelio de Cristo es llano, decíamos, es claro, es transparente. Pasemos al otro punto, hermanos, porque se me va el tiempo. 3.2. Vamos a ver las doctrinas mismas, las doctrinas de la Biblia, hermanos, en las que creemos. Y claro que no voy a hablar de todas, voy a hablar de 3 o 4 porque no podría. ¿Qué manantiales, hermanos, las doctrinas principales que nosotros hemos creído y abrazado? ¿Qué manantiales de consolación son ellas? En primer lugar, sigamos hablando de la doctrina de la fe, porque la fe es una doctrina en sí misma. La fe, hermanos, es poner la confianza bajo las alas del Señor del universo. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Fíjese, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué prefiere, hermano? Tener fe y creer que Dios mismo, el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, hizo el universo y todas las cosas que hoy hay, o creer en una de esas teorías, hermanos, del Big Bang y la teoría del relativismo y la teoría, hermanos, son teorías, son hipótesis. Esto es real. Dios, hermano, hizo las cosas con una perfección magistral, un relojero que queda pequeño a nuestro Dios, hermano, porque Él, por la fe, nosotros entendemos que Él constituyó el universo por su palabra. La fe nos proporciona una única forma de vida, hermanos creyentes. Decíamos hace unas semanas, creo que fue en la oración. Es una mala combinación, hermano, Cristo y la política. Es una mala combinación Cristo y otras cosas, cualquier cosa. Crea en Cristo, crea en su palabra. Es una mala combinación creer en Cristo y creer en su palabra y creerle, hermano, ¿cómo le llaman a ese que dice que es futuro? Al adivino, al brujo. Mala combinación. Porque quiero decir que algunos
neófitos, algunos creyentes nuevos, eso quiere decir neófito, cometen estos errores al principio. Dicen, sí, es muy bonito, pero quiero seguir adorando un yeso, quiero seguir besando a los yesos, a los monos. Hermanos, es una mala combinación, de verdad se lo digo. La fe, hermanos, nos proporciona una única forma de vida. Dice Romanos 17 y Habacuc 2:4, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, ha sido justificado. Usted tiene que vivir por la fe. Hay reglas para vivir ahora. No es lo mismo, hermano, vivir antes que después, cuando hemos conocido al Señor. Pero no para aquí. La fe, hermanos, maravilla a Dios. Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe maravilla al Señor. La fe además agrada a Dios, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En fin, pudiéramos seguir poniendo ejemplo tras ejemplo, pero por la fe, hermanos, los hombres comunes se vuelven héroes. Pues, ¿sabe qué? Los que hemos recibido a Cristo y los que tenemos, hermano, la fe como una doctrina segura, hacemos prodigios y maravillas en nombre de Dios. Y de esto da testimonio el capítulo 11, todo el capítulo 11 a la carta a los Hebreos, que es un resumen de cada hombre y mujer de fe en todo el transitar de la Biblia. Hermanos, no es consolador que esta palabra monosílaba, fe, nada más, una sílaba, dos letras, contenga tanta riqueza consoladora para nosotros. Así es esto. Pero pasemos a otra doctrina de la Biblia. Pesquemos aquí en la doctrina de la redención y vamos a encontrar una rica consolación, y usted lo sabe. Cuánta consolación se encuentra en la doctrina de la redención, hermanos, al saber que somos redimidos con la preciosa sangre de Cristo. Y aquí se hace necesario otra vez hacer la aclaración y la diferenciación. ¿Sabe por qué? Porque la redención que hay en Cristo no se trata de una falsa redención que algunos ofrecen años o tal vez siglos en un purgatorio. Hermanos, nuestra redención es real, es eficaz para todos aquellos que hemos creído en Él. Hermanos, pensar que Cristo nos ha comprado a nosotros con su sangre, aunque no nos perdamos, no es verdaderamente consolador. ¿Acaso no hay consolación en esta doctrina, la doctrina de la redención? Pasemos ahora a otra doctrina que tal vez se parezca, pero que no es la misma, la doctrina de la expiación, es decir, que Cristo Jesús ha lavado, ha resarcido, ha pagado, ha quitado todos los pecados nuestros en su propio cuerpo en el madero. Así fue. Nos ha quitado los pecados por el sacrificio de sí mismo. Hermanos, no hay nada mejor como creer en la expiación plena y todos nuestros pecados son lavados y echados a la profunda mar. ¿No hay consolación también en esto, hermano? Mucha consolación. Otra vez, en este punto, déjame decirte a ti, amigo que me escuchas, si pudieras saber que eres llamado de Dios el Padre y pudieras creerte redimido por su Hijo unigénito, si supieras que por tus pecados ya se ha pagado un rescate completo, ¿no sería consolador para ti? Te pregunto, tal vez respondes que no, pero eso es porque eres un hombre natural. No disciernes, no entiendes las cosas espirituales y a diferencia el hombre espiritual responderá, consolación. Esto es muy dulce para mí que vivo en un mundo lleno de sinsabores y noticias amargas. Consolación es exactamente lo que buscamos, porque nuestra vida, hermanos,
necesita ser endulzada por alguien que no sea de este mundo. Y es que, hermanos, sí se ha dado cuenta que todos tienen sus propias pruebas amargas. Todo mundo tiene sus propias amarguras, sus propias pruebas. Así que nosotros nos sumergimos con gozo en esa fuente consoladora que hay en Cristo. Para el corazón del creyente, pues, esta doctrina de la expiación es preciosa, hermanos. Y yo invito a mis oyentes de este video a que hagan lo mismo. Pero ¿en qué consiste exactamente, hermano, la doctrina de la consolación? Como ya dijimos, no podemos esperar ni confiar en fábulas ni en palabras de hombres. Pero ¿qué es lo que Dios ha dicho acerca de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Pasemos al siguiente punto ya. 3.3, las promesas de Dios, las promesas de Jesús para el alma que sufre. Sí sabe usted que para cada condición, hermanos, hay una promesa. Sabemos que para cada dolor hay un eficaz tónico que lo sane. Para cada herida hay un bálsamo, para cada enfermedad hay una medicina. Si buscamos en la Biblia, encontramos promesas para todos los casos, hermano, para todos. Y ahora le apelo a ustedes, iglesia del Señor. Hermanos, ¿no han experimentado cuán consoladoras son las promesas para nosotros en las épocas de adversidad y en las horas de angustia? ¿Acaso no recuerdan alguna ocasión en que estaban tan quebrantados que sentían que no habrían podido luchar con sus angustias y dolores si no hubiera sido por alguna dulce y preciosa palabra de Dios que venía en su ayuda? Todos podemos tener un testimonio así. Miren, yo como ministro, hermano, del Evangelio, puedo recordar cuán frecuentemente he temido que mi mensaje no sea eficaz. Pero hermano, siento en mi corazón que el Señor siempre me susurra y me dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo les digo a mis hermanos también por este video, si alguien escucha, si eres un maestro de escuela dominical y muchas veces has dicho, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. Escucha esta palabra que dice el profeta Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amigos, si tú, hermano, estás de luto porque has perdido un familiar, como decíamos ahorita, un familiar cercano, ¿no has oído entonces que Jesús dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Para ti, hermana viuda, si sufres el abandono de tu marido, te digo, límpiate suavemente de esas lágrimas, porque está escrito, Isaías 54:5, la segunda parte dice, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ahí nomás, eres huérfano o te sientes en el desamparo. ¿Por qué no ves esta promesa consoladora de Jeremías 49:11? Dice, deja tus huérfanos, yo los criaré y en mí confiarán viudas. Qué maravillosa palabra. Hermanos, pero ¿por qué necesito decirles estas cosas? Que hay promesas consoladoras en la Biblia. Ustedes saben que las hay. Nosotros más que nadie no debiéramos de vender ni una sola hoja de nuestra Biblia por todo el oro del mundo. No debemos, quiero decir, cambiar ni una sola de sus promesas por coronas hechas de oro. Dice el rey Salomón en el Proverbio 23, versículo 23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hermanos, no encontraremos ningún consuelo parecido al que proviene de Dios. La bendita Biblia es el cielo en la tierra para nosotros y si esperamos en Cristo, hallaremos que en su evangelio hay consolación para el alma. Pero escuchen, hermanos, este siguiente punto.
No solamente tenemos promesas consoladoras, no solamente tenemos doctrinas consoladoras, sino que tenemos influencias consoladoras en el ministerio del Espíritu Santo. Porque yo sé, hermanos, y ustedes saben que hay ocasiones en las que todas las promesas del mundo se sienten inútiles para nosotros. Cuando todas las doctrinas del mundo parecen no servir de nada, a menos que tengamos una mano que pueda aplicárnoslas a nosotros. En la profesión cristiana, hermanos, en la carrera cristiana hay algo más que recetas para nuestro consuelo. Hay uno, el Espíritu de verdad, que toma de las cosas de Jesús y las aplica a nosotros. No pensemos que Cristo ha puesto simplemente gozos a nuestro alcance para que los obtengamos por nosotros mismos. No, hermanos. Él viene y coloca estos gozos dentro de nuestros corazones por medio de su Espíritu. Como peregrinos en este mundo, no solamente encontramos órdenes y mandamientos para avanzar por este mundo vil, sino que también encontramos en su Espíritu aliento y fuerzas para caminar. Y de un momento a otro nos encontramos llevados sobre alas de águilas, hermanos. Las doctrinas y promesas de Cristo no solo nos ayudan a caminar, sino que por su Espíritu nos lleva en brazos y sana nuestras heridas. Dice Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice el Señor, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, yo creo que con esto podemos decir a nuestra alma, oh alma mía, ¿no es esto un gozo para ti? Con frecuencia ustedes han oído que yo les digo que crean en Cristo, pero dentro de sí, a lo mejor posiblemente por sus luchas, dicen que no pueden. A menudo han sido invitados muchos a venir a Jesús, pero sienten que no pueden. Esto llega a pasar, es cierto. Pero lo mejor del Evangelio es que cuando un pecador no puede venir a Cristo, Cristo sí puede venir a él a través de su espíritu. Cuando una pobre alma siente que no puede acercarse a Cristo, Cristo ciertamente la traerá hacia él por medio de su espíritu. Hermanos, si alguno está sufriendo hoy bajo profundas angustias, yo les aseguro que nuestro Padre, no nos da promesas para luego abandonarnos. Las promesas que Él ha escrito en la palabra las grabará también en nuestro corazón por su espíritu. Manifestará su amor a su pueblo y por medio de su bendito espíritu, que sopla como el viento, nos quitará los problemas y las preocupaciones. Si tienes algún tiempo llorando por dentro y a solas, graba esto en tu memoria y en tu corazón. Es competencia, es trabajo del espíritu secar las lágrimas de los ojos de su pueblo, hermano. Es trabajo del espíritu secar nuestras lágrimas. Pero esto no para aquí. Y este es el último punto. Dios usa a su pueblo para consolación de otros, hermano. Dios usa a su pueblo para consolar a otros. Esta es una cosa bendita, hermanos, que usted y yo recibamos la capacidad también de enjugar las lágrimas de otros que sufren. He de aclarar de inmediato que todo lo hace Dios, claro, a través de su pueblo. Pero sí he de decir que Dios, hermanos, da el pañuelo y también nos enseña a usarlo. De verdad. Él no solo nos aplica el remedio, sino que nos usa como médicos sanadores. ¿Se acuerda del buen samaritano? Él no dijo, aquí está el vino y aquí está el aceite para ti, pobre infeliz. No, él no dijo eso. ¿Qué hizo? Dice Lucas 10:33. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34. Y acercándose, ¿qué hizo?
vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Glorioso, bendito evangelio que proporciona tal consuelo a los pobres perdidos que se presentan ante nosotros, hermanos, cuando nosotros a veces no podemos llegar a ellos. Bendito nuestro Dios que nos llena de gracia hasta que sobra y abunda para otros. Hermanos, en Cristo hay gracia, en el Espíritu Santo hay gracia, tanto en el acto de dar como en el acto de recibir. Bienaventurado el pueblo que recibe tales gracias, dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se fija? El apóstol Pablo adora, bendice a Dios, dice bendito sea Dios el Padre por esto. Conclusión. Voy a hacer dos comentarios finales para dos tipos de personas y terminamos. No es una conclusión corta, hermanos, se los digo. Número uno, otra vez, permítanme, hermanos, Iglesia del Señor, dejar que me dirija a aquellos que al otro lado de esta cámara no tienen esta consolación de la que hemos venido hablando. Pero los aquí presentes pongamos también atención. Para el pueblo de Dios hay consolación, amigos. Pero para ustedes, ¿qué ha sucedido? Unos de ustedes que no tienen para nada esta consolación. Si tú eres un hombre mundano que no tiene para nada a Cristo, ¿de dónde sacas tu dicha? Yo te pregunto. De los impuros lodazales de un mundo vil como este. Déjame te digo que pronto se secarán. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás tú? Has estado bebiendo de los depósitos negros, oscuros y sucios del infierno. Y cuando estés en la eternidad dirás, ¿dónde está la corriente en donde alguna vez apagué mi sed? La buscarás y se habrá ido, amigo. Te deleitas en la bebida, la ebriedad. ¿Ha sido tu felicidad en la tierra? Pues pregúntate, ¿estarás borracho en el infierno? Te puedo asegurar que no. Allí eso no te dará felicidad. O tal vez si para ti el ocio, la pereza, las películas, las series por televisión son tu más grande pasatiempo. Te pregunto, ¿hallarás televisión o celular en el infierno? O si eres muy fan de las canciones de insensata lascivia, hallarás tales canciones en la eternidad. Serás capaz de cantar en medio de indecibles ardores. Podrás canturrear esas notas lascivas cuando estés bebiendo la temorizante amargura de la desgracia eterna. Es una pregunta para ti. Seguramente que no. Las cosas en que confiaste y en las que hallaste paz y consuelo se habrán ido para siempre. Cuéntame, amigo oyente, ¿cuál es la felicidad tuya hoy? ¿Es una felicidad duradera? ¿Es un gozo que perdura? Escuchen todos los que no tienen consolación de Dios, la consolación que Dios da a su pueblo. ¿Saben qué tendrán ustedes? Pues según Dios, no yo, según Dios y su palabra, deben tener el tormento eterno. Sí, y parece que con frecuencia son los hombres más malvados, aquellos que dicen que la doctrina, que sostienen una doctrina que dice que no hay tormentos para el cuerpo en el infierno. Hay ciertas doctrinas a modo que dicen que es la conciencia. El remordimiento será de conciencia, el sufrimiento, la desesperación y cosas parecidas a esta, las que se sufrirán en el infierno y que el castigo eterno no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Ha oído doctrinas ustedes como estas, hermano?
Pues aunque parezca extraño, la razón para pensar así es la ignorancia de la verdad de la palabra de Dios, pero sobre todo, y a consecuencia de esa ignorancia, es que la gran mayoría de la gente no se preocupa por su alma. Son hombres naturales que tienen una preocupación natural acerca de su cuerpo, pero piensan que tan pronto como su cuerpo termine, ellos no se preocuparán más para nada en el infierno. Oigan esto, ustedes, hombres que piensan de esta forma, oigan esto. Y no se trata de una metáfora o de una figura. Óiganlo porque hablo en el lenguaje más sencillo de Dios. Para el cuerpo también hay infierno, señores. Sí, no es tan sola el alma de ustedes la que será torturada, porque ¿qué le preocupa a la conciencia? ¿Qué le preocupa a la memoria? ¿Qué le preocupa a la imaginación? Escucha esto entonces. Oye esto, tú hombre entregado al placer. Ese cuerpo que tanto consientes ahora está sumido en el dolor. Y esto no es, le vuelvo a repetir, no es una figura, no es una parábola. Ustedes han escuchado, hermanos, la parábola de el rico y Lázaro. Pues déjeme decirle que están mal, porque esto no es una parábola. Este es un relato que salió de los labios de Cristo. Esto no es una figura. Esto no es una figura literaria. No, hermanos. La historia del rico y Lázaro, Jesús no la expuso como parábola. Y siempre que había una parábola, el evangelista, el comentarista, el escritor, dice y les dijo una parábola. En esta ocasión Jesús no dijo que era una parábola. Esta es una historia real y te lo digo a ti que me escuchas. Dice Lucas 16, 23 y 24. Y en el Hades, dice el rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio al hijo de Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Se trataba de una lengua, ciertamente. Se trataba de una llama, ciertamente. No era una lengua metafórica y no era una llama metafórica. No era agua metafórica la que necesitaba el rico. Llamas reales, ardientes y verdaderas atormentaban el cuerpo de ese hombre rico en el infierno. Así que, amigo oyente, esas mismas palabras, esas mismas manos tuyas que ahora sostienen la copa de vino, sostendrán la copa de la condenación. Tus mismos pies que te conducen a lugares de perdición aquí, pisarán el azufre para siempre. Los ojos que por horas y horas espectáculos de la lujuria en televisión o en el celular, no es figura, señores, ojos verán espectáculos de miseria. Esta misma cabeza que a menudo ha sufrido de dolores, palpitará con penas que aún no has sentido. Tu corazón, por el que tampoco te preocupas hoy, se volverá un centro de miserias en donde los demonios vaciarán los quemantes calderos del dolor. Esto no es ficción. Lean la Biblia y hagan una ficción de ella si quieren y si pueden, pero hay un fuego que no conoce disminución, según la palabra de Jesús, un gusano que nunca muere, una llama que no se extingue. Doctrina se levante otra vez, porque su Roma no fue una figura, eso fue granizo de fuego real del cielo. Apresúrate, dijo el ángel a Lot y a los suyos, apresúrate y empujó sus fugitivos advertidos a tiempo. Y hoy, que tiempo, yo te digo, queriendo poner mi mano tus espaldas y decirte en alta voz, hombre, apresúrate, no veas detrás de ti, no permanezcas en la llanura de este mundo, apresúrate a la montaña del Calvario, no sea que te amigo, si tú no conoces la necesidad de un Salvador, ven y confía en Él. Si tú sientes tu necesidad de salvación, porque está escrito
en Apocalipsis. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ninguno está excluido, ninguno, sino aquellos que se excluyen a sí mismo. Que Dios te reciba en sus brazos, que los pecadores sean liberados del pozo y que encuentren la consolación de Dios aquellos que aún no la han buscado. Y termino, hermanos, con ustedes ya muy brevemente. A ustedes y a mí, como seguidores de Jesús, tengo una pregunta última que debemos hacernos. Con un Padre, con un Dios tal que nos ama, con un Salvador que se ha entregado a sí mismo por nosotros, con tal Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos instruye y consuela, con tal Evangelio bendito. ¿Qué es lo que nos abate a nosotros ahora, hermanos? Quiero decir, ¿qué significan a veces esas frentes, esos sellos arrugados? ¿Por qué las cabezas caídas? ¿Qué significan esas lágrimas que ruedan? ¿Qué significan esos corazones adoloridos? ¿Qué significa ese porte melancólico de algunos de nosotros? Dirán ustedes, ¿qué significa? Pues que tengo problemas, hermanos. Hermanos, no olvidemos la exhortación del Señor. Dice el Salmo 55, 22, uno de tantos. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tratemos, hermanos, tratemos de estar felices como Cristo y su palabra nos enseñan. Regocijémonos por siempre, dice Pablo a los filipenses. Hermanos, un cristiano feliz recomienda al cristianismo, recomienda la profesión. Las personas muy frecuentemente ven nuestros rostros. ¿Sabía eso? Ven nuestros rostros para investigar cuáles son los pensamientos de nuestro corazón. Y que tenga que vernos habitualmente tristes, hermanos, no representa a un pueblo que ha sido consolado por el Dios del cielo. Algunos creyentes creen que los rostros agrios y las vestiduras serias son señales o símbolos de la santidad. Eso es una falacia, hermanos, es una mentira. Algunos consideran malo hasta reír, pensando que se comete casi un pecado, el pecado imperdonable, ¿verdad? Pero todo lo que está en nosotros, hermanos, debe bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Los verdaderos cristianos no necesitamos imitar a aquellos que para parecer justos desfiguran sus rostros para que puedan parecer ante los hombres que ayunan. Eso lo enseñó Jesús. La enseñanza directa de Cristo es que aún en el ayuno, una apariencia llena de alegría, para que los hombres no se den cuenta que ayunamos. Si estamos tristes, tratemos de conservar para nosotros mismos esa tristeza. No dejemos que la gente nos escuche, nos vea, no sea que digan, vean a este cristiano, está tan desconsolado y débil como cualquiera de nosotros, hermanos. Ya vimos, nosotros no somos iguales. ¿Cuántos de nosotros, ya hermanos, voy a terminar, me queda así una cuarta? ¿Cuántos de nosotros hemos oído ese viejo concepto de que Jesús nunca rió? ¿Cuántos han escuchado eso, hermanos? Jesús nunca reía. No dice la Biblia que reía. Si le preguntáramos a un niño, hermano, ya con conciencia, a Camilita, ¿dónde está Camilita? Por allá está. O a Elías, aquí. ¿Ustedes creen que Jesús rió? Claro, ahí está. ¿Tú crees que Cristo rió, hija? ¿Se reía? Miren, hermanos, si Cristo dijo en Mateo 19, 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Usted cree que un niño, hermano, que conoció a Jesús se iba a acercar a Jesús, iba a venir a Jesús? Si Cristo no tuviera una apariencia afable, agradable, risueña, en su momento, claro, yo creo que sí. Hermanos, ¿creen ustedes que un buen cristiano tomaría en sus brazos a un niño sin sonreír? Y si no sonriera, hermano, ¿creen que el niño iría hacia él? Les voy a contar así rápido, hermano, algo que me pasó. Los niños lo cambian todo, hermano, pero hermano, cambian nuestro semblante, nuestra actitud, nuestro carácter.
Nuestra nieta, que va a cumplir 3 años, es muy amante de andar, se come un plátano y le quita la pegatina, esa que trae, ¿se ha visto? Unas calcomanías. La pega en la pared, se la pega aquí en la frente, dice, una estrellita, dice, una estrellita. Y pega esto, tiene la cuna llena de, o sea, hace como 2 o 3 semanas, en el cumpleaños de mi esposa, estuvimos por allá. Y anduve ahí jugando con ella y llegó un momento del día en que la niña estaba desesperada y le dije, vámonos a la tienda. Le dije, y hay una tienda por ahí de piñatas, cerca de la casa de mi hija, y la tomé de la mano, vamos a ver cuánto cuestan las piñatas. Llegué, pregunté por las piñatas, me dieron precios carísimas, hermano, qué barbaridad, de puro cartón. 450, 500, 600 pesos una piñata de cartón. Bueno, la cosa es que, bueno, le dije, muchas gracias, señora, y ya, y me regresé. La niña venía contenta porque había salido. Llego, la dejo, y cuando me meto al baño, hermano, en la casa de mi hija, lo primero que veo es que traigo una pegatina de plátano en la frente. No supe ni cuándo ni a qué horas me la puso la chamaca, hermano. Así me fui a la tienda, así pregunté allá, hermano, pues este viejo agrio tuvo que reírse, hermano, mucho de lo que la nieta hizo conmigo, ¿ah? Porque, hermano, eso es lo que hacen los niños. ¿Usted qué cree que Cristo, hermano, iba a callar? Hermano, nosotros tenemos muchas razones para sonreír, para gozarnos, para alegrarnos. Yo le puedo decir, hermano, que Cristo sonrió seguro, un rostro risueño, hermano, pues gana honor para el cristianismo. Conducta alegre, glorifica a Dios, porque lo he dicho y con esto termino. Salmo 149:1. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión en su rey, en su nombre con danza, con pandero y arpa, canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, y anunciará a los humildes con la salvación. ¿Tiene salvación? Usted ha sido hermoseado, hermano. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Así que termino diciendo, estemos gozosos, cristianos, estemos gozosos. ¿Por qué los hijos de un rey como nuestro rey llevaríamos luto en nuestros días, hermano? ¿Por qué? No, no es justo. Póngase de pie, hermano. Gracias por su tiempo, por su aguante. Vamos a orar. Qué bello, hermano, es poder apreciar las cosas que Dios hizo con un hombre y cómo nos transmite enseñanza y riqueza todavía en nuestro tiempo. Estoy listo para hablar con Simeón el día que Dios me llame a su presencia. Quiero preguntar eso. Quiero preguntar qué experiencia maravillosa tuvo cuando cargó al Señor en sus brazos. ¿Quiere orar? Hable con Dios. Señor mío y Dios mío, consolación